Seguramente todos en casa, solteros o con pareja, ya están pendientes de lo que vamos a hablar para ver si acertaron o no acertaron, Así maestro. es. Buenos Así es. días. Claro, Así es. ojalá. Así Bienvenido. Qué alegría, es un gusto estar aquí en tus ciudades y compartiendo este tema que yo lo considero esencial. Sí, claro. Porque si tú estás bien con tu pareja, vas a poder brillar en todo lo que hagas, tu negocio, tu trabajo, en todos los lugares. Bien, esto está basado en la compatibilidad de los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el aire aviva el fuego. ¿Sí? Sí. Ahí está una base. Y la otra... ¿O lo puede apagar? No, ¿Sí es muy fuerte? no. ¿No? Ah. Quien apaga el fuego es el agua o la tierra. Ajá. Y otros signos compatibles son compatibles agua y tierra. ¿Qué pasa con una tierra árida? Se vuelve infértil. Claro, ¿sí? seca. Imagínense un Tauro, un Virgo, un Capricornio en depresión o triste, pero llega el agua de Cáncer, Escorpión y Piscis y todo brilla. En eso nos basamos para hablar de la compatibilidad. Por ejemplo, amigos de Aries, ¿sí? Fuego, necesitan a Libra para que equilibren ese fuego y ese fuego no les queme, amigos de Aries. Así es que una pareja compatible es Libra o Leo o Sagitario, ya que Aries es fuego, necesita fuego de Leo de Sagitario para ser un líder, el ser el número 1. Por ejemplo, amigos de Tauro, ustedes necesitan un agua apasionada, es el agua de Escorpión. Entonces, ahí está su pareja ideal o uno de los signos compatibles, pero también Virgo y Capricornio, que son del elemento tierra. Amigos de Géminis, ustedes son movimiento, son aire, son inteligencia, pero necesitan a Sagitario, fuego, para que se iluminen más todavía. Entonces, Sagitario, pero también Libra y Acuario, amigos de Géminis. Por ejemplo, Cáncer necesita una tierra sabia. La tierra sabia es la de Capricornio. Amigos de Cáncer, les recomiendo Capricornio, pero también Escorpión y Piscis, porque Cáncer es signo de agua. Ajá. Amigos de Leo, ustedes son fuego, pero necesitan un aire fraternal. Un aire original es Acuario. Tu signo opuesto y complementario es Acuario, pero también Aries y Sagitario. Amigos de Virgo, ustedes son una tierra inteligente, una tierra muy prudente, así es que necesitan un agua inspirada, la de Piscis, pero también son compatibles con Tauro y Capricornio. Amigos de Libra, para que superen su indecisión, necesitan la valentía de Aries, su pareja ariana, o Géminis y Acuario. Para nuestros amigos de Escorpión, el agua, pues la más fuerte de todas las aguas, la de Escorpión, necesitan un signo estable y seguro, Tauro. ¿Sí? Amigos de Escorpión necesitan un Tauro como pareja, o también Cáncer y Piscis, que es de su mismo elemento. Para nuestros amigos de Sagitario, que son fuego, para no caer en excesos, necesitan una pareja inteligente como Géminis. Amigos de Sagitario, Géminis, pero también Leo y Aries, con ellos pueden ser compatibles. Capricornio es de tierra, pero es una tierra fría y muy seria. Así es que necesita un agua hogareña, que quiera hijos, que quiera vivir la vida. Cáncer, Capricornio, Cáncer, pero también signos de Tauro y Virgo son compatibles con ustedes. Acuario es un signo de aire, muy intelectual, pero necesita la chispa del fuego de Leo para destacar. La chispa adecuada. Exactamente, y esa chispa adecuada es la de Leo, porque puede ser muy intelectual, muy inteligente, pero también Acuario es un tanto frío. Sí, entonces viene Leo y le pone luz, vida a la vida de Acuario. Y bueno, amigos de Piscis, el agua más sublime, el agua más romántica, más inspirada, para que no se vayan al cielo con todo y chanclas, amigos de Piscis, necesitan una tierra inteligente, la tierra de Virgo. Sí, porque Piscis es el más espiritual, el más romántico, pero puede ser el más disparado. Entonces Virgo, la tierra de Virgo, viene a equilibrarlo para que Piscis sean felices. ¿Sí? Está bien que lloren, pero no de sufrimiento, que lloren de felicidad, por favor. Y claro, Piscis, si no quieres Virgo, entonces tienes otra opción, Cáncer y Escorpión. ¿Qué les parece? Bueno.
Oye, muy pues, bien. sí. Maestro, tengo una duda. Adelante, por favor. Si alguna de las personas que en casa nos ven tienen pareja y no se encontraron compatibles, ¿esto qué garantiza o qué no garantiza? Te va a garantizar que sigas adelante con tu pareja, si no es del signo que mencionamos, sí, que leas lo constructivo Ajá. del signo que dijimos y lo ejerzas, lo manifiestes. Muy bien. Es como cambiarte el saco o ponerte otro traje. Este traje no me va, me pongo otro. Muy ¿Sí? bien. Y puedes usar cualquiera de los 12. ¿Qué te parece? Ahí está. No, pues muy excelente, bien. porque así tienen una opción diferente, Exacto, ¿no? estamos en el universo Para que de sea. todas las posibilidades. Ahí está. Muy bien, muchísimas Muchas gracias. gracias, Al maestro. contrario. Gracias. Al contrario. Sí, definitivamente, bueno, ya sabemos lo que los astros nos deparan.